Ahora, cuando hablamos de nuestro querido Maestro, movido por el Espíritu, porque ese es el punto que tenemos que entender, siempre el hombre, cuando conoce ya la doctrina, aceptó la doctrina y quiso ponerlo por obra, Dios lo premia dándole su espíritu, esa fuerza sobrenatural, como dice Hechos 5:32. Al recibir esa fuerza sobrenatural, esa fuerza empieza a transformarnos. En una u otra manera nos empieza a transformar nuestra conducta. Vamos adquiriendo el conocimiento a través de los mandatos divinos. Y mediante el conocimiento que vamos adquiriendo, también lo vamos poniendo en acción. Y al poner en acción, ordenamos nuestros pasos, ordenamos nuestros pensamientos y vamos con camino al éxito. Empezamos a ser transformados de personas toscas, rudas, torpes en muchas cosas. Nos empieza a ser personas sabias, a personas cultas. Nos empieza a convertir, nos cambia nuestro carácter, empieza a cambiar nuestra personalidad. Pero ese es el Espíritu que hace todo. Humanamente no vamos a poder. Es difícil luchar contra un defecto que es tan poderoso que en la parte espiritual se le llama, son miles y miles de espíritus negativos que atacan, nos toman prisioneros dentro de nuestro mismo cuerpo. Y una vez que nos tomaron prisioneros, empiezan a actuar, nos utilizan, y una vez que nos utilizaron, nos dejan. Y después que pasó el problema, nos quedamos en el aire. ¿Qué me pasó? ¿Por qué lo hice? Demasiado tarde. Por eso es que tenemos que invocar el nombre del Creador. Pedir, o la palabra invocar significa pedir auxilio. Pedimos auxilio para que Él mismo empiece a controlar o lo reprenda esa parte negativa que nos quiere utilizar. Pero eso es cuando tenemos el Espíritu de Dios. Porque dice bien claro en Ezequiel 36:27, y pondré mi espíritu en vosotros y haré que andéis en mis mandamientos y lo pongáis por obra. O sea, el espíritu es el freno. Es el freno. Al inicio no somos como un potro salvaje que no nos dejamos montar. Pero llega un momento que tanto es la constancia que nos volvemos mansos. Pero es el espíritu que se nos amansa. Es el que nos hace más asequibles, nos sujetamos ya, pero es por el mismo espíritu. Hoy, por ejemplo, vamos a retomar el tema de nuestro querido maestro que compartió en ese tiempo, habló sobre el reposo de los ignorantes. ¿Cómo se entiende esto, el reposo de los ignorantes? Sabemos muy bien que Dios ha decretado fiestas solemnes, fiestas, Dios ha decretado así. Pero al hombre no le agrada y trata de modificar, siempre buscando argumentos que no entran al caso. Si revisamos la Escritura, porque estoy hablando de los que leen la Biblia, o leen también el libro sagrado, aunque su nombre verdadero es las Santas Escrituras o el libro sagrado, es su nombre verdadero. Pero vamos a lo que dice en la Escritura. En Levítico 23, vamos a leer una parte para darnos una idea de qué se trata. Dice lo siguiente: Yahvé dijo a Moisés, estoy leyendo en versión latinoamericana. Yahvé dijo a Moisés, habla a los hijos de Israel y diles. Solamente para los hijos de Israel, le está diciendo, habla a los hijos de Israel y diles. Las fiestas de Yahvé, en que ustedes convocarán una asamblea santa, son mis fiestas. Las fiestas que está convocando Dios son sus fiestas.
desde él. Fiestas solemnes, y las reuniones son reuniones santas. Se trabajará durante 6 días. Pero el séptimo, sábado de descanso, día de la Asamblea Santa, no harán ningún tipo de trabajo. Es el descanso consagrado a Yahvé en todos los lugares donde vivan. Dios está decretando que debe ser el sábado. No está decretando otro día. Ahora, ¿cuál es el concepto planteado con el transcurso del tiempo? Que con la venida del Mesías y con su muerte se anuló la ley. Ya no hay ley, ya no hay Torá, no hay doctrina, no hay nada. Ahora nos planteamos una pregunta que ya no existen los mandamientos. ¿Cómo sabemos que hemos pecado? ¿Cómo sabemos que hemos quebrantado las reglas? ¿Cómo sabemos la parte negativa? ¿Cómo sabemos si no existe ya la ley? ¿Cómo sabemos? Si se conoce por la doctrina de Dios o los mandamientos de Dios o la ley de Dios, se conoce justamente qué cosa es el pecado. Si no conociéramos la ley, no conociéramos el pecado. Pensaríamos que somos justos. Porque dice en 1 Juan 3:4, cualquiera que hace pecado traspasa la ley. Cualquiera que hace pecado o cualquiera que peca, traspasa la ley, traspasa la doctrina, quiere decir quebranta, viola. Pues el pecado es transgresión de la ley. Pero si no conozco la ley, no conozco la palabra de Dios, o lo rechazo a la palabra de Dios, ¿de qué pecado estamos hablando? Y al desconocer las reglas, por eso que viene el problema del reposo de los ignorantes. Porque Dios te dice una cosa y aplico otro tipo de argumento. Quizá porque no tengo el Espíritu de Dios puedo aplicar eso. Pero las normas son únicas, son precisas, son eternas y no se puede violar, no se puede cambiar. Porque por cualquiera que viola uno de los mandatos nada más, uno de los mandatos divinos, por más que se esfuerce en llevar una vida ordenada, por más que se esfuerce de estar más cerca de Dios, siempre va a ser pequeño por más que se esfuerce. Porque está escrito Mateo, capítulo 5, vamos a leerlo mejor. Mateo 5, 19. De manera que cualquiera, dijo en otro Mesías, de manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos, cualquiera que infringe, cambia, modifica, muy pequeños, puedo repetir, de manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños, más pequeño, ¿cuál sería el 10º mandamiento? Es el más pequeño. Y así enseñare a los hombres, lo viola, lo quebranta, y así enseña a los hombres. Dice acá, muy pequeño será en el reino de los cielos, muy pequeño, por más que se esfuerce, por más que trate de acercarse, controlarse, etc., siempre se va a hacer pequeño el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque está enseñando ya quebrantado, está enseñando adulterado, modificado, entonces ya no está bien. Por eso dice, de una manera cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos, y así enseñare a estos mandamientos, y así enseñare a los hombres, muy pequeños serán el reino de los cielos. Ahora, más cualquiera que hiciere y enseñare, o sea, completo y enseña, este será llamado grande en el reino de los cielos. Hay una diferencia el uno con el otro. Lo puedes quebrantar, lo puedes violar, y así enseñas, siempre se va a hacer pequeño el reino de los cielos. Pero si tomas en cuenta en su totalidad, vas a ser grande. Por eso dice acá que cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Has pecado. Quebrantaste, has pecado. Aparte que eres pequeño en el reino de los cielos, has pecado contra Dios.
Pablo dice lo siguiente, Romanos capítulo 7, 7, 7, 8 y 9. Dice lo siguiente. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo. ¿La ley es pecado? ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Ese es el problema. No, la ley ya no. ¿Es pecado? En ninguna manera, dice Pablo. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Como dice en 1 Juan, el pecado es la transgresión de la ley. Pero si no conoces la ley, ¿de qué transgresión me estás hablando? ¿De qué te vas a arrepentir? ¿De qué pecado? ¿De qué estamos hablando entonces? Por eso dice Pablo, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? No, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la concupiscencia. O sea, esos malos deseos, malintencionados. Si la ley dijera no codiciarás. Entonces, nosotros conocemos el pecado es por la ley, mediante el conocimiento de la ley. Es igual en el Código Penal, Código Civil, para nosotros saber que hemos quebrantado, tenemos que tener un conocimiento. Y cuando no tenemos conocimiento también es un problema. Pero mediante el conocimiento sabemos cómo debemos de caminar dentro de la población, cómo debemos de conducirnos. Acá, mediante estas normas, nos enseña cómo debemos de conducirnos ante la presencia del Señor y poner en práctica para que tengas paz contigo mismo. Ahora sí se entiende lo que dice Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Tampoco conociera la concupiscencia si la ley dijera no codiciarás. Mas el pecado tomando ocasión obró en mí por el mandamiento, toda concupiscencia, o sea el pecado tomó ocasión, obró en mí por el conocimiento, por el mandamiento, toda concupiscencia, porque sin la ley el pecado está muerto. En realidad, mientras el hombre no conoce la ley de Dios, muerto. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu de Dios. Muerto, cadáver andando. No tiene el Espíritu de Dios, porque para recibir el Espíritu de Dios primero tiene que conocer la doctrina de Dios. Primero tiene que conocer los mandatos divinos, aceptar los mandamientos, querer cambiar, recién Dios te da su Espíritu. Mientras tanto, somos muertos andando. ¿Por qué? Porque no tenemos el Espíritu de Dios. Así que yo sin la ley vivía por algún tiempo, dice Pablo, dice, así que yo sin la ley vivía por algún tiempo, mas venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Por qué? Porque a medida que vamos conociendo, nos damos cuenta de la ley para ver nuestra parte negativa, la parte negativa y lo que tenemos que hacer. Un ejemplo, me dice, no debes cometer adulterio. Ya, para mí es un placer cometer adulterio, qué felicidad. A más mujeres, bueno, un harén, pucha, feliz. Para uno es placentero, algo interesante, común. Pero si vamos a los ojos de Dios encontramos otra tarea, que no es así. Que robar es bueno, un placer robar. Te encuentras con otra realidad, que Dios no quiere que hagas tales cosas. Aprendas a ser justo. Que haces la justicia lo conviertes en una injusticia, favoreces a uno y perjudicándole al otro. No eres legal. A Dios no le gusta eso. Entonces, poco a poco empezamos a ordenar nuestros pensamientos, a tratar de ser personas más legales. Y si vivimos así, practicando lo que es la legalidad, vamos a vivir en paz con nosotros mismos. ¿Por qué vivimos en paz con nosotros mismos? Porque acá existe la ley del karma, lo que siembras cosechas. Y muchas veces hacemos cosas ilegales pensando que nos sentimos tan complacientes y después los empezamos a pagar. Y a veces le echamos la culpa a Dios o le echamos la culpa al diablo. Si el problema es el diablo, soy yo que me metí en camisa de 11 varas y no reconozco lo que hice. Entonces, ese es el punto que tenemos acá. No, dos cosas. Nos ordenamos por poner en práctica la ley de Dios, o nos ordenamos también para no pagar lo que hacemos, o si no lo pagamos nosotros, nuestros hijos. A veces los hijos lo pagan por culpa de los padres.
Como un pequeño ejemplo, vamos a resaltar para darnos una idea, porque estamos mencionando lo que dice acá, para darnos una idea. Y en el caso de David, por eso existe la ley del karma. ¿Qué pasó con David? Se estaba paseando por la azotea de su palacio y al costado del palacio había una habitación, había, digamos, vio una mujer desnuda. El hombre le salió los ojos, le empezó a salir los ojos, le entró el deseo carnal, vio un hermoso cuerpo. Ahora, ¿qué pasó? Dijo a sus soldados, vaya, tráigame a esa mujer. Se acostó con la mujer. Muy bien, placer. Quedó gestando la mujer. Y para tapar su maldad, porque se llegó a saber que era su esposo Urías, el general que trabajaba para él, lo mandó a traer a Urías para que se acueste con su mujer, para que el hijo que iba a nacer lo pase como si fuera de Urías. Y Urías rehusó de todo, no se fue. Y al ver que no quiso, por más que lo emborrachó todo, no quiso irse, no se acostó con su mujer, ¿qué hizo? Para tapar su maldad, lo mandó con él mismo una carta al otro general que está al frente del enemigo, y cuando están en la lid, en la pelea, en la lucha, que lo dejen solo y lo maten. Y los otros dieron cumplimiento a la orden del rey. Por este problema, ¿qué pasó? El profeta le dijo así: tú lo hiciste en secreto, porque secretamente lo hizo traer a la mujer y secretamente también se acostó con ella. Tú lo hiciste en secreto, muy bien. Y Dios te lo va a hacer en público. Tú mandaste matar a Urías, muy bien. La espada no será quitada de tu casa. Él se arrepintió de todo corazón, se arrepintió. Pero Dios le dijo así, que la espada, él lo hizo en secreto y Dios lo va a hacer en público. La espada no se va a ser quitada de su casa. ¿Qué pasó después con el tiempo? No es ahora, no, después con el tiempo. ¿Qué pasó? Dos medios hermanos, Tamar con su otro hermano, lo violó a su hermana, lo dejó. ¿Y qué hace el hermano de Tamar? Lo mata al violador. La espada no será quitada de tu casa. Después, según los hijos, le quita el palacio, le quita el reinado por unos días. Se acostó con todas sus concubinas. Tú lo hiciste en secreto, Dios te lo hará en público. Por eso, queridos amigos, tenemos que pensar acá. Acá nos sujetamos, queremos llevar una vida ordenada como dice Dios, o por lo menos pensemos que lo que estamos haciendo vamos a cosechar 7 veces más, dice la Escritura. 7 veces más. Así que sí o sí tenemos que ordenar nuestra vida, ser personas más honradas, personas más legales. Dejemos de hacer tantas maldades que a la final, si no lo pagamos nosotros, lo van a pagar nuestros hijos, y nosotros vamos a apreciar con nuestros propios ojos cómo nuestros hijos sufren por una cosa descabellada que al inicio le hemos visto como un placer. Eso es lo que nos recomienda acá. Por eso vuelvo a repetir, ¿qué pues diremos? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión, obró en mí por el mandamiento toda concupiscencia, porque sin la ley el pecado estaba muerto. Así que sin la ley vivía por algún tiempo, mas venido el mandamiento, el pecado revivió y morí. Entonces muere acá esas malas acciones que hemos realizado. Hemos estado acostumbrados a hacer tantas malas acciones, pues ahora empieza a morir. Porque tengo un conocimiento que no debo hacerlo así, empieza a morir el pecado, empieza a morir, cosa por cosa empieza a morir. Como dice en otra parte, mediante la renovación de nuestra mente, dice Pablo. Mediante la renovación de nuestra mente, vamos renovando. O como dice también, que mediante el espíritu mediante la renovación de vuestro espíritu, empieza a modificarse. Caramba, estaba mal, tengo que empezar a ordenar mi vida. Esa es la forma que tenemos. Tenemos que romper esa tradición, tenemos que romper esas costumbres negativas que estamos abocados en toda nuestra vida, que hemos venido heredando desde nuestros ancestros. Vivir en la envidia, en el odio, vivir en la traición,
vivir codiciando la cosa de los demás. Entonces, eso tenemos que romper, porque Dios es el que da la bendición. Entonces, si hablamos de la doctrina de Dios, y hay razón también, el que hace entender, como vuelvo a recalcar, el que hace entender es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos hace comprender de los grandes errores que cometemos, que según yo estoy bien. Por eso dice Job 32:8, espíritu en el hombre, pero la inspiración del Omnipotente los hace que entiendan. Entonces, dentro de la ignorancia por no tener el Espíritu de Dios, porque el Espíritu, como nos hace comprender, porque este libro sagrado lo escribieron hombres bajo la inspiración de Dios. Y no se puede, digamos, si no tenemos el Espíritu de Dios, no lo vamos a entender. Históricamente, sí, pues bueno, todo el mundo lo lee. Hasta poetas sacan algunos versículos, algunas frases bíblicas para ponerlo como pensamientos. Pero no, la Escritura misma es bajo la inspiración de Dios, porque está escrito, segunda de Pedro, capítulo 1, 20-21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. Vuelvo a repetir, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. Cualquiera no lo puede interpretar, no es particular, no es común. Porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso es, esa fuerza activa es el que modifica a la persona, es el que hace entender, comprender. Y para recibir esa fuerza activa tenemos que conocer los mandamientos de Dios, que se llama en hebreo Torah. Pero estamos hablando de los mandamientos que Dios en este tiempo le entregó a Ezequiel. Conoces estos mandamientos, aceptas que es la palabra de Dios, los mandatos de Dios. Uno se arrepiente de verdad, quiere cambiar su vida y ve la buena intención de la persona del Señor y te premia. Hechos 5:32, voy a pasar a mejor lectura. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas, también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen, no a cualquiera. Cualquiera no recibe el Espíritu Santo, así que no nos imaginemos otra cosa. El Espíritu Santo, que es la fe o es la gracia, porque es lo mismo, porque ese es el Espíritu. Por eso se habla que estamos en el tiempo de la gracia, en tiempo de la fe. ¿Por qué? Porque llegó el tiempo, que a eso se le llama nuestro Mesías, lo considera, que el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos ya está. Para ello están los mandatos divinos, los mandatos de Dios. Creemos en los mandamientos de Dios y tratamos de querer poner en práctica, empezamos a obedecer y Dios nos premia. Nos facilita, nos da un apoyo para poder avanzar. Entonces, el mismo Espíritu Santo nos empieza a conducir ya. Mejor voy a pasar lectura Ezequiel 36:27. Mejor pasemos lectura para estar contentos. 36:27. Y pondré de entre vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis derechos y lo pongáis por obra. Y si tú niegas los mandamientos, niegas la ley, ¿qué espíritu vas a recibir, amigo? ¿Qué espíritu vas a recibir el Espíritu de Dios si estás negando la base? Por eso, amigo, pensemos bastante. Ahora, al no tener el Espíritu de Dios, por eso viene el problema, al no tener el Espíritu de Dios, vivimos en la oscuridad. Cometemos, al no saber que no podemos poner en práctica, porque lo que el hombre busca es su propia conveniencia, al ver que no puede poner en práctica, este no sirve, esto hay que cambiarlo, a este hay que modificarlo. Eso pasó con la ley de Dios. Si hablamos, como dice acá el título, el reposo de los ignorantes, a ver a qué era imposible, dice la historia. Estamos hablando un poco de historia para comprender. Como empieza a crecer después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo,
cuando le dijo a sus discípulos que se convierten en apóstoles después, en la fiesta de Pentecostés, que eran 120 total, recibieron estos 120, recibieron el Espíritu y salieron como locos a difundir uno por acá, otro por diferentes lugares. Y la historia solamente nos cuenta de algunos que han sobresalido. Tenemos a Pedro, los más sobresalientes, como el hijo como cabeza. Bueno, pero en sí 120 recibieron esa fuerza. Y con esa fuerza sobrenatural salieron como locos a pregonar sobre el Mesías. Y para conocer el Mesías es a través de la doctrina. A los gentiles, donde se iban a los judíos que estaban en los gentiles, iban a pregonar por todo sitio. Y tanto así que empezó a crecer en gran manera el cristianismo, por eso se llama el cristianismo. Hablaban de Cristo, se hablaban por todo sitio de que vino para perdonar por nuestros pecados. Así empezó a crecer. La fiebre fue grande en ese tiempo, pero movido por el Espíritu. Que no les interesaba morir a las personas, donde en Roma cuenta la historia que los sembraban a las personas, los metían en huecos y solamente su cabeza estaba afuera, y después en el Coliseo romano, de ahí lo pasaban por encima con caballos para que así le rompan en los cráneos. Hasta dónde el salvajismo en ese tiempo. Pero ellos en su fe ahí no les interesaba, morían en la hoguera, no, tanto era su fe, movidos por el Espíritu. No les interesaba perder su vida. Tanto fue el cristianismo que empezó a difundirse en Roma, que llegó hasta Roma, llegó a la capital, porque en ese tiempo Israel era colonia de Roma. Ahora cuenta la historia de que uno estaba postulando, o sea, estaba, digamos, luchando para tener la corona. Y ve una visión en el cielo, una cruz, y le dice: con este signo vencerás. Y vence. Y a sus escudos le empieza a poner las cruces, por lo llaman las cruzadas, y llega a obtener el poder. Y una vez que llega a tener el poder, se encuentra con otro tipo de problema, porque todos no eran cristianos, todos no tenían esa fe. Habían ateos, habían que estaban metidos en sus costumbres, tradiciones, normal, como todos. Entonces para él le fue difícil en el gobierno, por eso que realiza el primer concilio en Nicea. Y al realizar el primer concilio en Nicea, el 17 de marzo, la mayoría aprobaron aceptar, sí, esa doctrina, esa nueva enseñanza para ellos. Pero sí tenían que cambiar los días. ¿Por qué? Porque ellos guardaban el día domingo, el día del sol. Ahí en Roma, en esa época, adoraban al dios Sol. Y lo cambiamos el sábado por domingo. Y llegan a aducir, como Jesús resucitó el día domingo, lo ponen como el día del Señor. Así, 17 de marzo del año 321. De ahí cambian, comuníquese y archívese, punto. Cualquiera que no estaba de acuerdo, de frente. Entonces, ahí ese es el punto que tenemos que tomar en cuenta. Los hombres siempre han querido modificar e incluso querían desaparecerlo a la Biblia y sacar sus propias enseñanzas. Pero era difícil, pues amigo, lo que es de Dios y lo que es de Dios perdura. Lo desaparecieron al pueblo judío inclusive, no había tierras, se convirtió en las tierras estamos hablando, en Palestina. Judíos no habían, judíos hace poco recién han tenido sus tierras. Ellos lo perdieron en el año 70. Antes, en el año 70 la era cristiana, y lo recuperan en 1948. ¿Cuántos años han pasado? Porque tengo un pedazo eterno. Acá en el Perú, Tumbes es más grande. Por eso, queridos amigos, vemos acá, como no hay el Espíritu de Dios, el hombre quiere modificar, pero lo que de Dios perdura. Y a esto se le llama el reposo de los ignorantes. Porque han cambiado. Hasta en el tiempo, antes de la era cristiana, también quisieron hacer lo mismo. En tiempo de los macabeos, también quisieron cambiar. También cambiaron el sábado por domingo. Prohibieron guardar el sábado. Prohibieron y hacer la circuncisión para sus hijos.
Prohibieron las fiestas, lo que Dios había decretado, lo prohibieron. Por eso, a esto se llama, dice nuestro maestro, reposo de los ignorantes. Y tiene razón en decir con lo que dice Pablo en Timoteo, 2 Timoteo 2, 14 al 18. Recuérdales esto, protestando delante del Señor, que no contiendan en palabras, lo cual para nada aprovechan, antes trastornan a los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene que avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas parlerías, porque muy adelante irán a la impiedad, y la palabra de ellos carcomerá como gangrena, de los cuales Emineo y Fileto, que se han descaminado de la verdad, diciendo que la resurrección es hecha y trastornan la fe de algunos. Cuando hablamos, amigos, carcomer, viene a ser roer, o sea, viene a ser de una madera, empieza a carcomerse empieza por el gusano que le ingresó, o también se llega a pasmar cuando ya está demasiado en la humedad. Tenemos el ejemplo de la madera de las puertas y ventanas están carcomidas, los goznes de los portones totalmente oxidados. Eso significa carcomer. Y también habla, si tenemos una esperanza de ir a alcanzar la vida eterna, porque esa es la esperanza, se está carcomiendo la salud, la paciencia, la sensatez, se carcome todo eso. Se empieza a consumir, a devorar, a destruir. Poco a poco es como tomar veneno, poco a poco vamos muriendo. Entonces, cuando hablamos de la gangrena, es la muerte de los tejidos en un cuerpo. Ocurre cuando el suministro de sangre no llega a una parte de su cuerpo. Puede ocurrir en la superficie del cuerpo, como la piel o el interior del cuerpo, como los muslos o los órganos. Entonces, algo similar viene a ser la gangrena. Va poco a poco consumiendo. Mediante vamos conociendo, cambiado, modificado las cosas, nos va consumiendo, vamos muriendo poco a poco. Que debíamos fortalecernos, no, nos va eliminando como un veneno. Porque pensando que nos meten a la cabeza, como Jesús resucitó el tercer día, que con la muerte de Jesús digamos que la ley se acabó, nos mete tanto a la cabeza que vamos muriendo poco a poco vamos muriendo como gangrena. Nos va matando. Como no tenemos el Espíritu de Dios, bueno, ahí vamos. Por eso dice que las palabras de ellos es como gangrena a las almas que ganan las almas ellos y lo van matando lentamente porque van a fracasar, su salvación es para muerte. Eso dice nuestro querido maestro. ¿Qué cosa dice nuestro querido maestro? La palabra de ellos carcomerá como gangrena. ¿Por qué dice gangrena? Por ejemplo, es como un fierro que está botado y con la humedad se oxida y empieza a carcomerse. Entonces las palabras de ellos son como gangrena, muerte lenta. Me refiero a los pastores de otras congregaciones. Las palabras de ellos son como gangrena a las almas que ganan. Ganan las almas ellos y lo van matando lentamente porque van a fracasar su salvación. Eso es para muerte. Por eso se dice lenta, muerte lenta. Ahí dice como óxido, carcomerá la palabra de ellos, de los pastores, engañan ellos, no dan estudio para salvación, sino ganan almas para matar. ¿Cómo van a matar? Diciendo que la resurrección ya es hecha, es porque se han descaminado de la verdad. El trastorno de la fe del mundo entero. ¿Cómo se han descaminado de la verdad? Hablan engaño. Ese engaño es como gangrena, es como cáncer, carcomer, ¿cómo engañan que la resurrección es hecha? Bueno, a mí me protestaron. Entonces, ahí está clarito, el único que ellos no entienden, ni ustedes tampoco, dijo los hermanos israelitas. Por ejemplo, como ellos hablan del reposo, que es domingo, ¿no es cierto? Y el reposo del domingo es el reposo de los ignorantes.
el reposo de ellos los matará. ¿Cómo los va a matar? Ellos saben que el sábado lo ha cambiado Jesús con la resurrección al domingo. Porque ha resucitado el primer día de la semana. Eso es lo que están hablando ahí. Por eso dice, como no está claro, abreviado la palabra, no entienden, diciendo que la resurrección es hecha, está hablando, quiere decir que con la resurrección ya es hecha. Ya por el reposo, el domingo y el sábado ya no. Entonces habla del reposo, de la ignorancia, mata a la gente. Y a la gente que van ganando. Por eso es saber los textos bien preparados, uno y luego con algunos se habla con otros textos que viene a ser. Entonces ya se habla el corazón. Y cuando otra vez se encuentran, entonces se lo dice. Ustedes muchas veces están a su opinión, están seguros que van a ganar la vida eterna. Entonces, si es posible, ¿cómo van a ganar la promesa de Dios? ¿Cómo? Si de su parte alguna me tiene que decir, ambos nos tenemos que hacer entender, hay que hacer estudios, para ganar la vida eterna, es claramente, como dice la Escritura. Entonces vemos esta expresión de nuestro querido Maestro, porque si queremos servir, adorar a Dios, imagínense, encontramos que se presenta con holocaustos. ¿Y qué día tiene que adorarse? Sábados, lunas nuevas, no dice otro día. Si queremos servir a Dios, te manda también que son los sábados. Total, no te manda otro día. Por eso, queridos amigos, por desconocer, qué hermoso. Amigos, hay mucho que hablar, mucho que entender, pero hoy día solamente estaremos hasta las 4 de la tarde. Síguenos, amigos, en nuestra cuenta de Santo Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Te vuelvo a repetir, nos encuentran en nuestra cuenta de Santo Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube.